Cuando uno habla de la psoriasis, tiene que referirse de inmediato a un problema en la piel que puede generar inflamación en la piel, comezón en la piel y también dolor. Muchas veces la psoriasis también puede estar relacionada con un tipo de artritis y entonces de esta forma se desarrolla la artritis psoriásica. Pero ¿cuál es la razón? Todo paciente que tiene psoriasis va a llegar en algún momento también a presentar artritis. ¿De qué depende y cómo puede tratarse en este caso ambos padecimientos? El reumatólogo Francisco Brenes Ileski está con nosotros para ayudarnos al desarrollo de este tema, en el que usted también puede participar, haciéndonos llegar su consulta al Facebook de Buen Día y también a través de un video de WhatsApp al 6087-7777, el número que le aparece en pantalla en este momento. Don Francisco, gracias por estar con nosotros con este tema. Como siempre. ¿Qué es la psoriasis? De una manera sencilla de entenderle, doctor. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel, autoinflamatoria, porque es el sistema inmune propio el que inicia un ataque sobre las células de la piel y que va acumulándose, el ciclo de vida de las células se va acumulando y deja diferentes escaras en muchos sitios que a veces pueden ser muy aparatosas, en mucha superficie del cuerpo, y a veces en sitios muy específicos. De hecho, estas imágenes que estamos viendo, que nos estaban poniendo los compañeros, ilustran bastante bien cuando uno habla de psoriasis. Doctor, y si uno conoce gente que lo padece, también logra poder entender que tiene como ciertos periodos o episodios críticos. ¿Esto ocurre así? ¿La psoriasis puede estar en este vaivén? Sí, como muchas enfermedades inmunológicas, el estado de ánimo, el estrés, muchos de estos elementos ambientales pueden generar ciclos de la enfermedad o simplemente independientes, ¿verdad? Sin que exista un desencadenante, el paciente puede tener toboganes de actividad de la enfermedad y remisión. ¿Cuáles son las zonas donde usualmente se presenta? Habitualmente en las zonas, en las superficies extensoras de las articulaciones, le gustan mucho los codos, las rodillas, a veces detrás de las orejas. Sin embargo, hay muchas variantes de psoriasis que ahí el especialista en dermatología siempre nos orienta para el tipo de psoriasis que el paciente tiene. Por ejemplo, esta es una de las placas más famosa, ¿verdad? Donde hay una zona enrojecida con una escara más o menos plateada y que eso es una superficie articular. Nota uno, doctor, que genera cierta callosidad a la hora de aparecer. Esto blancuzco que se aprecia, estamos hablando de callo. Es una escama no tan dura como un callo, pero sí el paciente cuando se rasca desescama, ¿verdad? Se cae una costrita blanca y eso puede ser inclusive muy incómodo para el paciente en su calidad de vida. Notaba ahora en una de las fotografías que al inicio pueden aparecer pigmentos rojos, pequeños, que difícilmente uno pueda llegar a decir: estoy presentando psoriasis. Me gustaría que me hable de síntomas mientras presentamos también una pantalla que hemos preparado, doctor, porque una de las partes iniciales es justamente manchas rojas pequeñas. Sí, por eso le mencionaba que hay muchas variantes de psoriasis. Hay pacientes que tienen lesiones en prácticamente todo el cuerpo, como estas. Hay algunas que pueden sí ser puntiformes, la lesión clásica como la que vemos en el codo, que también podemos ver en las rodillas, y tiene esa característica que se escama. A veces el paciente se rasca la lesión y se empiezan a ver un punteado sanguinolento que le llaman el rocío sangrante, pero eso es fundamental, que cuando nosotros en reumatología tenemos un paciente con una enfermedad articular y vemos algún tipo de lesión así o cualquier otro tipo de lesión en piel, necesitamos que el dermatólogo nos aclare el tipo de psoriasis, si es que la tiene o si es alguna otra enfermedad, porque son muchas las enfermedades reumáticas que se asocian a manifestaciones en piel. Sí. ¿Cuántos de estos síntomas, doctor, debe estar cumpliendo el paciente para ya sospechar de una manera más fidedigna que está presentando psoriasis? Bueno, con la placa y las características, aunque sea una placa, ¿verdad? Y el análisis histopatológico, ya se puede definir, el paciente padece psoriasis. A veces la psoriasis es una lesión que afecta solo una uña o varias uñas. Hay psoriasis de uña, hay lesiones que se ven en las palmas o en las plantas. Con solo que se demuestre una de esas lesiones, ya el paciente tiene psoriasis. ¿Quiere decir que entonces no toda psoriasis va a responder a este comportamiento de manchas rojas, de escamas? Correcto, hay muchas que nos cuesta, inclusive los reumatólogos que vemos evidentemente la artritis psoriásica, diferenciarlas, y por eso es que esto es un trabajo
en conjunto que tenemos que hacer, e inclusive el manejo es una conversación entre el reumatólogo y el dermatólogo por esa característica. Y, doctor, ahora que usted lo menciona, a mí me llama mucho la atención porque pensaría uno que un padecimiento dista muchísimo del otro, ¿verdad? Psoriasis y artritis, pero usted nos está explicando que en algún momento se fusionan. ¿De qué depende que esto ocurra? Sí, en las dos enfermedades hay un fenómeno autoinflamatorio, donde las vías de la inflamación en algunas de ellas son comunes. Por eso es que existe esa asociación y además de eso, muchos de los tratamientos inclusive sirven para las dos entidades, porque hay fenómenos o vías de la inflamación que pueden cruzarse, por decirlo así. Ayúdeme a entender esto que estamos viendo en pantalla, doctor. Entonces, bueno, el paciente que nosotros demostramos que tenga alguna manifestación osteomuscular, pero una lesión en piel, que tenga algunas de estas características o que el dermatólogo nos defina si es una lesión psoriásica o el análisis patológico, pues ya ahí tenemos un paciente con artritis psoriásica. Sí, señalando que no solo artritis vamos a ver en el paciente que tiene este tipo de enfermedad. Podemos ver afección, como vemos ahí, en otros sitios que son importantísimos y muy frecuentes también. Si aparece la psoriasis, ¿qué probabilidades tiene el paciente de presentar artritis? Y viceversa, doctor, quisiera que me explique si aparece la artritis, ¿qué posibilidad tiene el paciente de presentar psoriasis? La gran mayoría de las veces, primero la psoriasis y luego la artritis. Se habla de que 1 de cada 4 pacientes podría tener manifestaciones articulares. Lo que pasa es que como la manifestación en piel es un poco más aparatosa, es más llamativa, muchas veces los síntomas articulares pasan por desapercibidos. Pero muchas veces si se busca o si el paciente refiere y el dermatólogo lo detecta en ese momento, nos damos cuenta que hasta un 25% entonces de los pacientes tienen artritis asociada a la psoriasis. Es más raro verlo al revés, que el paciente tenga enfermedad articular o osteomuscular y después haga psoriasis. Sin embargo, se ve y está escrito en la literatura y nosotros cuando tenemos un paciente con ciertas características de enfermedad reumática, que ahora más o menos vamos a hablar un poquito de esto, entonces nos permite buscar las lesiones, porque a veces están escondidas o están en la uña y nadie había pensado que en una uña puede haber una manifestación psoriásica. Escuchándolo usted y escuchando la estadística de que 1 de cada 4 pacientes lo presenta, es una estadística considerable, doctor. Sí. Pensar en esto. Quiero saber, lo que quiero entender, doctor, es por qué es esta fusión que se da, ¿verdad? ¿Qué relación tiene que una persona tenga psoriasis y en algún momento comience a tener un padecimiento osteomuscular? Nuestro sistema inmune se equivoca y decide atacarnos. Y hay vías para atacarnos que son comunes en la psoriasis y en la artritis. Entonces es ahí donde se puede traslapar la enfermedad como tal. La vía por la cual esos soldados que son el sistema inmune deciden atacarnos, estructuras que algunas pueden ser comunes como el colágeno y entonces empezar a dar daño articular, pero también daño en la piel. ¿Estamos hablando de que la relación es psoriasis con artritis o es posible que entre en juego otro padecimiento reumatológico como lupus, por ejemplo? Es muy raro, pero el lupus puede simular una psoriasis y eso ahí tenemos que hacer un análisis clínico. Pero sí se ha descrito también que los pacientes que tienen psoriasis también tienen más riesgo de tener otra enfermedad articular que se llama la artritis reumatoide. Inclusive en alguna literatura hablan de que la probabilidad es mayor, pero en la práctica clínica no lo vemos tanto, pero sí está descrito que en la psoriasis no solo coexiste con artritis psoriásica, sino con artritis reumatoide, que es más una enfermedad de las manos y pies o pequeñas articulaciones. ¿Qué papel juega aquí la herencia, doctor? La herencia es importante en esta enfermedad y sobre todo la psoriasis hay una transmisión de herencia bastante alta e inclusive muchos de los pacientes que tienen artritis psoriásica, hasta el 35% tienen una historia familiar, ya sea o de artritis psoriásica o de psoriasis. De hecho, para hacer el diagnóstico de un grupo de enfermedades que se llaman espondiloartritis, o sea, formas de artritis que afectan la columna,
un criterio clínico para hacer el diagnóstico es o tener psoriasis o que algún familiar tenga psoriasis. O sea, eso revela lo importante que es la parte genética en esta enfermedad. 9:34 de la mañana. Recuerde que usted puede hacerle su consulta al doctor Francisco Brenes Sileski sobre este tema de artritis psoriásica. ¿Qué relación existe? Lo puede hacer al Facebook de Buen Día y también al WhatsApp 6087-7777 si desea grabarse en un vídeo cortito para enviárselo al doctor. De hecho, hay varias preguntas que ya nos están haciendo los televidentes y les agradezco mucho. Ronaldo Fernández dice, tengo psoriasis y me han comentado que afecta el corazón. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? Esa es una pregunta muy importante porque viene la lesión en piel, vienen las características de la enfermedad articular, pero viene la comorbilidad. La comorbilidad son enfermedades paralelas, ya sea a la psoriasis o a la artritis psoriásica. Y estas son mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de hipertensión y una mortalidad importante a nivel cardiovascular. Entonces, en el paciente con enfermedad de este tipo hay que estar vigilando incisivamente estos elementos porque de nada nos sirve tener la psoriasis controlada, la artritis controlada, pero el paciente no está controlado del azúcar o de la presión. Y esto al final es la principal causa de muerte de los pacientes que tienen enfermedades reumáticas. Qué importante esto, porque entonces, ¿cuál es el siguiente paso, doctor? Yo me imagino que una persona que comienza a tener estas manifestaciones a nivel de piel, al primer especialista que acude es a un dermatólogo. Pienso yo, pero entonces, por lo que entiendo que usted me está diciendo, debe ser una atención multidisciplinaria. Tiene que haber varios especialistas encargándose de esta situación. Correcto, porque hay que manejar muchos elementos. La parte de terapia física, la parte nutricional, controlar la parte articular. Y a veces el control de la parte articular se traslapa con la parte cutánea porque muchos de los medicamentos que usamos en la parte articular pueden servir en la parte cutánea. Karen Soto le pregunta si la psoriasis puede aparecer en cualquier momento de la vida. Sí, aunque hay un grupo, puede empezar en edades cercanas a la adolescencia hasta más o menos los 60 años. Ese es un periodo en el que cualquiera puede desarrollar esta condición. Sin embargo, la artritis como tal, rara vez la vemos después de los 45 años. Liz Romo quiere saber cuál es la diferencia que hay entre psoriasis y dermatitis atópica. La dermatitis atópica es otra enfermedad donde el sistema inmune también se equivoca, pero esta no coexiste con una enfermedad articular. Es más un fenómeno tipo alérgico a ciertos elementos que pueden ser el sol, alguna sustancia en la que se tiene en contacto, etcétera. Dice Angelín Quesada que ella tiene detrás de las orejas, doctor, y prácticamente por toda la cabeza, y ella lo confundía con caspa, pero luego le dijeron que no se trataba de caspa. Ahora tiene un bebé de 8 meses y se le hace también detrás de las orejitas esta situación, que pareciera, pienso yo, las escamas que ahora vimos también en las fotografías. No se le quita tampoco al bebé. ¿Quiere saber cuál puede ser la recomendación? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ahí hay que definirlo bien claro si es una dermatitis seborreica, que es una forma también de inflamación que se da, en ese caso, un sitio donde también la psoriasis puede afectar, ¿verdad? Y lo que hay que hacer también es una vigilancia de las características clínicas que nos hacen sospechar si ese paciente también tiene artritis psoriásica, porque no es simplemente un dolor articular, tienen una característica muy específica que nos hace sospechar que esto es artritis psoriásica. ¿Es posible que en un bebé se presente, doctor? Sí, claro. Los dos elementos, la parte articular se puede ver como parte de la enfermedad inflamatoria juvenil, articular juvenil, y también está la psoriasis juvenil. Eso es muy raro, es más raro después de la adolescencia, pero sí se puede ver. ¿Qué tratamiento se aplica? En el caso de la enfermedad articular, lo primero que tenemos que hacer es evitar el daño estructural permanente. Entonces hay medicamentos que controlan la inflamación y al controlar la inflamación no se da ese daño. Y hay medicamentos que modifican la evolución de la enfermedad a largo plazo. Y hay un grupo importante de medicamentos. Nosotros sí podríamos decir que en nuestro país
tenemos un arsenal para tratar la artritis psoriásica en forma significativa, pero basado en esos dos principios, controlar síntomas y evitar el daño estructural, y tenemos medicamentos para hacer esas cosas. ¿Es posible recuperarse en su totalidad? Podemos, en una artritis psoriásica, que el paciente entre en remisión, eso es una meta que tenemos que ponernos, o sea, que el paciente esté libre de signos y síntomas de la enfermedad bajo tratamiento. Y como menciono, hay muy buenos tratamientos para eso. Doctor, si el paciente se da cuenta, para cerrar, me gustaría que usted cierre con esta recomendación y con este mensaje. Si el paciente se da cuenta que está presentando psoriasis, lo vio a través de los síntomas, ¿puede detener que se presente la artritis? No, pero sí, sabiendo las características de la enfermedad, reportar rápido para evitar que la lesión articular no sea permanente y que no haya un daño estructural irreversible. Y aquí es importante dos cosas. Son pacientes que les pueden doler articulaciones periféricas, son pacientes que tienen dolor inflamatorio, se hace un dolor, por ejemplo, de espalda nocturno, eso es muy sospechoso, y dolor donde se pegan los ligamentos y los tendones al hueso, y es típico en el tendón de Aquiles. Esas son características que ya hacen sospechar, cuando uno tiene la enfermedad de la piel, hacen sospechar que uno también está teniendo artritis psoriásica. Y en la medida que esto sea rápido, entonces se puede evitar cualquier deformidad y tener una calidad y expectativa de vida adecuada. Recomendaciones para los pacientes que tienen psoriasis en cuanto a estilo de vida, doctor, en cuanto a exposición al sol, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas a seguir? El estilo de vida es importantísimo, ¿verdad? Mantener una buena relación peso-talla, porque ya vimos que a la par de la psoriasis está la diabetes, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular. Una adecuada nutrición que sea balanceada le reduce significativamente esa mala evolución. Tener actividad física además permite que esas articulaciones tengan buena movilidad, que eso es fundamental para evitar el daño articular. La buena masa muscular protege las articulaciones también, por eso es que el terapista físico también es fundamental en el manejo de estos pacientes, y no abandonar los tratamientos, menos ahora que estamos con la pandemia. El paciente reumático no puede abandonar su tratamiento. Gracias, doctor. Con estas recomendaciones del doctor Francisco Brenes Ileski, terminamos esta entrevista. Lo ideal es que usted pueda repasar este tema. Si sabe que tiene algún familiar que presenta este padecimiento, también ojalá usted pueda hacerle llegar esta información tan puntual que nos ha dado don Francisco. 2248-1386 es el número para que usted consulte con el doctor.